Gloria al Señor, Dios bendiga sus vidas. Amado hermano, amado amigo, amado siervo y consiervo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para poder aprender y seguir aprendiendo de Cristo. Estamos con este tema, los 5 ministerios. Ya estamos en la parte número 4, listo para aprender el día de hoy, y para ello vamos a trasladarnos al libro de Efesios, al capítulo 4, del versículo 11 hasta el versículo 16. Amén. Estamos con la iglesia Pentecostés Juan el Bautista. La iglesia dice un fuerte amén. 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 Gloria al Señor. Vamos a leer la escritura entonces, en el nombre del Señor. Dice en el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Usted? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Tome sus asientos, amada iglesia. Deje su Biblia a un costadito. Vamos a aplaudir al Señor un momento. Aleluya. Gloria a Dios. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Hay mucho que seguir enseñando y seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto el versículo 10, el versículo 11, el versículo 12, el versículo 13, el versículo 14 y el versículo 15, que lo leímos en este caso la semana pasada o el domingo. Hoy vamos a hablar un poquito del versículo 16. ¿No? Habíamos visto que los resultados que produce cuando una persona ya entra a entender en cuanto a estos 5 ministerios, el resultado será principalmente que dejaremos de ser niños que fluctuantes, es decir, ya no vamos a estar pensando en ir a una secta religiosa o quizás cambiándonos de iglesia en iglesia. Donde Dios le coloca a usted, pues ahí va a ser su lugar siempre. Lo repetiré: donde Dios lo coloca a usted, ahí va a ser su lugar siempre. Amén. Gloria al Señor. Yo lo digo por experiencia, porque una vez me quise salir de la iglesia y sabe, no pasó ni medio año y Dios me regresó al lugar donde el Señor me había colocado. Porque a veces decimos: Señor, muéstrame el lugar donde me vas a colocar para servirte. Y el Señor no responde, pero a veces pasan cosas así pequeñitas y queremos correr. Eso pasó conmigo. Así que el Señor me trajo nuevamente, llegué y le dije: pastor, perdóneme, porque la verdad que me salí en desobediencia. Si el pastor hubiera sido un religioso, me hubiera dicho: hijo del diablo, así te quería ver. Bueno, pero no lo era, a su nombre. Me dijo: bueno, está bien, esas son cosas que vas a aprender. Me dijo: vas a aprender en Cristo, más bien ve y pide perdón a los hermanos y dirige el culto. Incluso me dio parte, a su nombre. Wow, son cosas que el Señor ha hecho o hizo en la vida de mi pastor con un corazón tan humilde
el cual pues nos recibía a pesar que éramos un poco tercos, duros, de una u otra forma. Entonces, un niño fluctuante es aquel niño que todavía divaría, piensa, analiza, está confundido, no sabe cuál puede ser su lugar. Si usted se encuentra así, pídale al Señor, dígale al Señor, ¿cuál es el lugar donde yo te voy a servir y voy a dar fruto? Porque dice, será como árbol plantado. Hay que plantarse, ¿no? Porque usted ve un árbol que se cambia de lugar. Usted ve un árbol que está en la esquina y a la otra semana lo ve, hermano, a la vuelta por vecino. No, porque es un árbol que nos enseña, hermano, la disciplina, nos enseña la rectitud y nos enseña la perseverancia. Un arbolito, miren, nos da clases a nosotros. Entonces el niño fluctuante va a carecer de ello, va a querer ir y correr a otra iglesia, va a querer, no le gusta ir tampoco, va y busca otra iglesia. No, pero ahí no me saludaron, y va a buscar otra iglesia y así está, hermano. Parece cristiano turista ya, un poco más. Pero el deseo de Dios es que no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es el deseo de Dios? De no permanecer como niño fluctuante. Va a llegar un momento, hermano, donde usted va a soltar la teta, va a soltar la mamadera, a su nombre. Sí, va a soltar, hermano, biberón. No. El Señor le va a llevar ya a otro nivel, aleluya. Y usted se va a estabilizar, de tal manera que donde usted se estabilice, no le va a importar, 1, la hora, 2, la distancia, 3, no lo va a importar incluso si hay carro o no hay carro para llegar ahí. Donde Dios lo colocó, pues usted va a sentir un gozo, y pase lo que pase, venga lo que venga, no va a ser removido, porque ya no va a ser un niño que fluctuante, porque usted entenderá por completo Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Si usted busca allá, ahí hay problemas. Si usted busca acá, la iglesia, también hay problemas. Busca al costado, también en otra iglesia hay problemas. En todo lugar hay problemas, hermano. Pero eso no es problema para el que quiere crecer, a su nombre. Sí, si usted está decidido a crecer, va a crecer. B, como resultado será también que seguiremos la verdad que es Cristo en amor. Ya habíamos estudiado, solamente le estoy repasando. Cuando hablamos del amor, estamos hablando del amor. ¿Qué tipo de amor? Ágape. El amor ágape, porque hay 4 clases de amor, ¿no? El amor eros, el amor filial, el amor fraternal y el amor ágape, de esta cual que es el amor incondicional. Dios nos ama incondicionalmente. Dios te ama aunque tú no le hayas amado, porque usted no se acercó a Dios por las buenas, ni mucho menos cuando le predicaron el evangelio usted dijo, ya, ahorita sí, me voy a arrepentir, voy a dejar todo para servir a Cristo. Quizás de 101 lo habrá hecho. Y cuando estábamos sin Cristo, no, yo no necesito de Cristo, yo estoy bien, el bolsillo está gordito ahí, hay buena salud, tengo mi familia y etcétera. Pero cuando pasan los problemas, los procesos, entonces es ahí donde el Señor tocó nuestras vidas. Y qué bueno, porque mi pastor decía, el problema pues nos lleva a Cristo, como también el conocer la palabra del Señor, en este caso nos lleva, también nos conduce a Cristo. La ley dice nos condujo a Cristo. La ley del tiempo de Moisés nos condujo a Cristo, porque la ley decía que no deberíamos pues pecar, que no debería haber pecado, y en la ley morían, pero en Cristo los que están muertos, dice en Efesios 2:1, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, vivimos por la gracia del Señor. Amén. Así que ese amor permanezca y que ese amor crezca en nuestras vidas. Sí, que crezca. Ese es el deseo de Dios, que crezcamos ¿en qué? En amor. Ahí está la escritura en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, dice en amor. Claro, hay que seguir la verdad. Esa verdad es Cristo. En amor. ¿Sí? Sigamos a Cristo no por condición, sino por amor. ¿Y cuál es el mayor amor? Que Él nos amó. Ahí está. Ese es el mayor amor. Que Él nos amó primero. Dile a alguien, Jesús te amó primero. Dile. Él nos amó primero. Algunos de nosotros fuimos
ateos, fuimos agnósticos, fuimos blasfemos, fuimos, hermano, veníamos de la era de la evolución y con tantos pensamientos que no hay Dios, que el mundo fue creado de una explosión. Hubo una explosión allá en la Vía Láctea y producto de esa explosión se creó la Tierra. Y de ahí el hombre nace ahí de un mono, ¿no? Y lo llaman por rango todavía de los monos. Uno más jorobado, otro menos jorobado y otro ya casi listo, derecho, y el otro ya más derecho. No sé cómo se llama esta etapa, hermano, ya nos olvidamos todo eso. Pero así nos enseñaron, hermano. Nos engañaron. Escucha, profesional, te están engañando, te están diciendo que viene de la teoría de la evolución, de lo que enseñó Darwin. Es mentira, no lo creas. Usted viene de Dios, porque si viniera del mono, entonces, mire, no tiene ni cola de mono. Hello. Sí, no tiene, hermano, no crea que su papá es King Kong y que su abuelito es un orangután y que su hermano es chita. No, usted viene de Dios. Dios hizo al hombre, dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Wow, a su nombre. Esa es la verdad, hermano, esa es la verdad. Sí, te lo digo con amor, siguiendo la verdad y el amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. De cada congregación donde nos encontramos, en la cabeza siempre va a ser Cristo. Cristo ha puesto un líder, sea hombre o mujer, para llevar su palabra. Cristo ha puesto un siervo o a una sierva. Sí, cuando decimos siervo estamos hablando de un líder, de uno que dirige una obra. Y cuando hablamos de sierva también es lo mismo. Siervo es un pastor, ¿sí o no? ¿A quién se le dice siervo? A un pastor. A un pastor. ¿Y a quién se le dice sierva? Pastora. No, pero pastora no debe haber. Eso dice usted. Pero el Señor dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Dónde está? Hechos 2:18. Que Él va a derramar su espíritu en los últimos días, postreros días. Estos son los últimos días. Sí, estos son los últimos días ya. Sí, los drones que han pasado el día de hoy en Trujillo nos hacen entender que son las señales más cercanas a lo que se va a vivir, lo voy a decir, dentro del periodo de la tribulación, del periodo del anticristo. No voy a hablar de escatología, pero tenía que tocar esa línea, tenía que hablar esa parte. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo que la cabeza, ¿quién es? Cristo. Y Cristo ha puesto sus siervos y sus siervas. ¿Sí? Donde usted se encuentre sierva, siga ahí, siga trabajando y siendo guiada por Cristo. Lo mismo usted es siervo, aleluya. Sí, y el pueblo se somete al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A través de los siervos que el Señor ha colocado. Aunque sea chiquitito, hermano, pero mi pastor es pequeñito como Zaqueo. Aunque sea pequeñito, usted no lo respete por la talla, respételo por la unción que Dios ha puesto en él. Aleluya. Esa unción donde usted ve que libera endemoniado, esa unción que ve que sana a los enfermos, esa unción que usted ve, hermano, que aquel hombre que quizás no ha ido a un seminario, pero sin embargo es un hombre, es una mujer que cuando suelta la palabra, los enfermos se sanan, aleluya. Los que están duros de corazón son cambiados, son transformados, lloran en el altar. ¿Por qué? Porque Dios los ungió a esos siervos y a esas siervas para su gloria, para su alabanza y para que las almas se salven. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, a su nombre. Gloria al Señor, crezcamos en ese amor. Sí, la cabeza es Cristo. ¿Cómo yo puedo obedecer a Cristo? Sujetándome a mí, siervo. ¿Sí? Pregúntale a alguien, dile, ¿cómo puedes obedecer a Cristo? A ver, pregúntale si entendió hasta aquí.
Sí, si usted obedece a un siervo, a una sierva que está siendo guiado por el Espíritu Santo, que anda en rectitud, en santidad, en amor, que anda, hermano, buscando fervientemente y que se ha entregado completamente a la obra y al ministerio, usted, hermano, lo que tiene que hacer solamente es avanzar y sujetarse al siervo que el Señor ha puesto. Amén. Amén, discípulo que me estás viendo, sujétate, vuelve a casa, vuelve, ya no estés ahí lejos del Señor. Ten cuidado porque el Señor puede soltar el perro ovejero. Dice que hay un perro que es espiritual, el pastor alemán. Tenga cuidado, así que vuelva a casa, ¿sí? Vuelva a casa y sujétese a Cristo. A su nombre. El tercer resultado será que habrá más unidad en el cuerpo de Cristo, así como la iglesia primitiva. También ya esto hemos tocado, ¿sí? Dice ahí en el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Para qué fuimos puestos aquí? ¿Para qué? Para enojarnos mutuamente. Amén. Para ser unidos entre sí. ¿Para qué? Para ayudarnos mutuamente. Dile a alguien, ¿estás escuchando? Dile. Porque vamos a necesitar de la ayuda, hermano. Vamos a necesitar. Un día yo voy a necesitar incluso hasta de un niño su ayuda. Usted diga, pero ¿cómo va a necesitar un...? De repente se malogró la chapa a la puerta y los niños son hábiles, pueden meterse hasta debajo de la puerta ahí un poquito, ¿no? Y sacar y abrir la puerta del otro extremo. ¿Ve? Yo voy a necesitar de usted un día. Todos aquí son importantes. Nadie es indispensable. Ojo, nadie es indispensable. No puede... No, pero si yo no voy, la obra no crecería. Si yo no estuviera, entonces no se harían los cultos con ese fuego. No. Si no estuviera Cristo, pero como Él dijo que está donde están dos o tres, entonces podemos gozarnos, podemos seguir aplaudiendo, podemos seguir gozando y glorificando a Cristo cada día hasta su retorno. A su nombre. ¿Cuántos esperan a Cristo? Gracias por su tristeza. ¿Cuántos esperan a Cristo? ¡Amén! Aleluya. Entonces hay que ayudarnos mutuamente. Porque cuando Cristo nos pregunte y nos diga, a ver, tú estás en mi presencia y ayudaste a Filomeno cuando necesitaba tu ayuda. Sí lo iba a ayudar, pero estaba haciendo otras cosas. Wow, en el día de la recompensa, ¿qué cosas nos irán a dar, hermanos? A veces por negar un apoyo a alguien, un apoyo espiritual, hermano, amén. Si Dios te ha dado el don de sanidad y usted no está fluyendo en ese don, el Señor también un día te va a preguntar. Si el Señor le dio talentos a usted y no quiere fluir, el Señor te va a preguntar también, te va a decir, pero ¿por qué no me obedeciste? Yo te di todo eso para edificación de la iglesia y para traer las almas a mi reino, a su nombre. Sí, hay que ayudarnos mutuamente. Si usted me ayuda a mí, está trabajando en el reino de Dios. ¿Sí? Si usted lo ayuda a su hermano, lo mismo. Si usted ayuda, hermano, a un líder, lo mismo. Es igual, está trabajando para el reino de Dios. Dice, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una vez más, esa palabra amor. Amor, unidad y amor. Ayudarse mutuamente. Cuando venga, hermano, esa unción mayor en nuestras vidas, yo creo que va a caer el egocentrismo y la jactancia, ¿no? El egocentrismo a veces, ¿no? Porque quizás Dios nos da un don o Dios nos da un conocimiento o un talento. Y a veces se da esto, hermano, el egocentrismo. Yo tengo mejor que Filomena. O yo predico, enseño mejor que el siervo de mi costado. Esa es jactancia, egocentrismo. Eso es, hermano, una de las cosas que el Señor lo aborrece. El amor, dice, no se jacta. ¿Cuántos dicen amén? El amor
no es jactancioso, dice 1 Corintios 13, del 4 en adelante, y encuentra qué es el amor. No, dice, el amor todo lo soporta, no tiene envidia, no es jactancioso. El amor, dice, todo lo cree, todo lo espera. Ese es el amor, hermano. Ese es el amor de Dios. Estamos hablando del amor árabe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la parte 2. Los 5 ministerios, prototipo del número de la gracia o de la mano de Dios. ¿Sí? Mire aquí. Los 5 ministerios es prototipo de una mano. En este caso, la mano de Dios, que puede representar aquí este dedo, es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Luego lo voy a indicar con manzanitas cada dedo específicamente. ¿Ya? Ahora, estos 5 ministerios se mueven bajo la teocracia de Dios y no bajo la democracia. Lo repetiré. Estos 5 ministerios se mueven bajo la teocracia de Dios y no bajo la democracia. Hay que definir ese término, qué es teocracia y qué es democracia. Anote. Teocracia es una palabra compuesta. Teo igual Dios, cracia igual gobierno. Si une estas dos palabras, le dará el gobierno de Dios. ¿Y qué es democracia? Democracia es, en este caso, que se refiere al hombre, y gracia, gobierno. Si unimos estos dos términos, democracia, el gobierno del hombre, ¿sí? O de los hombres. Ahora, en la Biblia vemos la democracia, y que por causa de la democracia un pueblo, hermano, casi se pierde, porque el pueblo quiso, hermano, un rey, cuando Dios era su rey y era su juez a la vez a través del profeta Samuel. Para ello miremos 1 Samuel capítulo 8, voy a pedir que Marlene lo lea. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 7. Ahí vamos a encontrar que el pueblo pidió rey. Esa es democracia. Esa es democracia, porque el pueblo veía, hermano, cómo las naciones de su entorno tenían pues diferentes reyes, ¿no? Los moabitas tenían su rey, los amonitas tenían su rey, los sirios tenían su rey, los egipcios, los filisteos, etc. Y ellos dijeron, queremos también nosotros un rey. Se fueron y se quejaron con Samuel, incluso hablando mal de sus hijos. Mira, tus hijos como que no se ciñen al modelo espiritual el cual tú nos llevas, pero ya estás un poco mayor, necesitamos nosotros un rey. Ya no queremos, mire, pero al rechazar al juez y al profeta, en este caso que era Samuel como juez y rey, a través de él, que él gobernaba el Señor mismo por medio de Samuel. Vamos a ver lo que pasa. 1 Samuel capítulo 8, Amén. versículo 1 al 7. Léalo, hermana Marlene. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos,
Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo: Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Gloria a Dios, gracias. Y hay mucho más que del cual ellos estaban como niños, hermano, llorando ahí, estaban incómodos porque viendo cómo eran los hijos de Samuel, no eran hombres rectos, no eran hombres que amaban a Dios, no eran hombres, hermanos, que aprendieron a depender de la gracia y provisión de Dios, sino que eran hombres ávaros, dice, eran hombres pecadores, en el cual esto desagradó al pueblo. Pero ya Samuel lo había puesto como jueces. Ahora, si Dios le puso a estos hijos, bueno, Dios mismo se iba a encargar de estos hijos. ¿Ustedes qué dicen? Porque Él es el juez de toda la tierra. Pero sin embargo vieron la debilidad de sus hijos y dijeron: no queremos tus hijos que sean nuestros jueces, queremos un rey. Y lo vieron ya mayor, ya Samuel, y a Samuel esto lo hizo entristecer su corazón. Y luego el Señor mismo le dijo: no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo una democracia. ¿Qué estaban siguiendo? Una democracia donde el pueblo gobierna, donde el pueblo, hermano, se encarga de ordenar, donde el pueblo se encarga de dirigir. Y esto va a sonar un poco fuerte, hermano. Si usted es de otra denominación, le digo con amor: la junta directiva no puede gobernar al pastor, no puede ordenar al pastor, no puede ordenar, hermano, a los hombres ungidos por el Espíritu Santo. Lo pueden aconsejar, sí, lo pueden sugerir, sí, lo pueden incluso, en este caso, dialogar para hacer una oración por algo específico de las cosas que están pasando dentro de la grey, dentro del pueblo, pero no son encargados de poder hasta incluso despedir al que Dios puso, a su nombre. Gloria a Dios. Y esto es controversial, hermanos, porque este es el gobierno democrático versus el gobierno teocrático. El que manda en la iglesia es Dios. Sí, el que manda ya incluso en las urnas es el pueblo. Esa es democracia. A democracia incluso van y colocan, hermano, ahí su voto. Eso sucede afuera, aunque es permitido por Dios, y Dios es quien señala qué hombre va a poder ser colocado como rey o como presidente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero esa es la democracia del hombre, hermano. Y producto de ello, mire lo que le pasó al pueblo de Israel por causa de que eligieron a un rey. Ellos quisieron un rey, y permitido por Dios, Dios unge a Saúl. Y Saúl era un hombre, hermano, en el cual al principio se dice en 1 Samuel capítulo 9:10, dice que él fue incluso mudado en otro hombre. Fue mudado, hermano, en el capítulo 10 de 1 Samuel. Vino el Espíritu de Dios sobre él, incluso profetizó. Pero en el camino se iba viendo sus asperezas, que él era muy duro, Saúl era muy reacio. Su carácter, hermano, era un carácter como de ogro delante del pueblo, incluso a uno de sus hijos. Si usted lee todos esos capítulos, 1 Samuel capítulo 11, 12, 13, 14 en adelante, va a encontrar que Saúl quiere matar incluso a uno de sus hijos, porque había dicho: vamos a ir a perseguir a tal ejército enemigo, y el que no vaya conmigo o coma algo entre el camino, entonces esa persona va a ser matada, aunque sea mi hijo, dijo. Y le dijeron justamente: pues fue tu hijo.
el que comió algo porque ya el Señor le había dado la victoria. Y él decía, no, pero ya yo tengo que cumplir mi palabra. Y si no hubieran estado algunos hombres líderes ahí para aconsejar a Saúl, Saúl lo mataba a su hijo. Mire qué tipo de hombre. No solo eso, hermano, cuando escuchó la noticia que a David le habían ungido para ser rey, él ya lo estaba persiguiendo. Y todo empezó desde que se decía, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. ¿Se acuerdan? No le gustó. ¿Cómo? Que le han dado 10,000 a él y a mí 1000. Claro, te mereces 1000 porque tú estabas temblando delante de un filisteo. Estabas temblando delante de Goliat. Era el hombre más alto entre todo el pueblo de Israel, dice. Pero sin embargo, un pequeñito hermano venció a Goliat. Aleluya. Con la unción de Dios en su vida. Aleluya, gloria a Dios. Tú vas a ser gigante, no importa la talla, no importa el conocimiento, pero con la unción vas a avanzar en el nombre de Jesús. A su nombre. Mire la diferencia ahora entre la elección del pueblo con la elección de Dios. Dios le permite que elijan a Saúl. Ya, muy bien, ya ahí está Saúl. Y Saúl desobedeció. ¿Se acuerdan? Ve y mata. Le dijo el Señor, ve y mata a Amalek con todo lo que tiene. En la antigüedad las batallas eran físicas, las armas eran físicas, las muertes eran físicas. Y entonces él va y mata algunas cosas y separa algunos borreguitos, unos guachitos ahí, y lo deja también vivir al rey. Y se llamaba Agag. Mire qué nombre. Entonces Samuel viene y le dice, ¿has cumplido el mandato del Señor? Sí, yo he cumplido la voz de Jehová, tu Dios. Mire, tu Dios, no lo dice nuestro Dios, sino tu Dios. Mire qué arrogancia. Y en eso suena detrás, hermano, de la carpita, ¿y qué es ese balido? ¿Qué es ese balido que oigo? No, es que el pueblo, mire, el pueblo dijo para separarlo como sacrificio a Jehová tu Dios, una vez más. Y le dijo Samuel, ¿acaso se complace Dios en los sacrificios más que la obediencia? Wow. Escuche esto, si usted hace sacrificio y no obedece, es como si no hubiera hecho nada. Pero si usted hace sacrificio para Dios, en este caso un ayuno, una vigilia, o va a predicar a otro lugar de Cristo, y usted obedece, usted tiene doble bendición. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ese es cuando, hermano, usted es dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y Saúl desobedeció. Samuel le reclama, le dice, has hecho locamente esto. Y para remate, le dijo que le espere en tal lugar que iba a confirmar su reino. Y él se va a esperar, y ese día los enemigos querían asediarlo. Allí no solamente a Saúl, sino que también querían ir contra el pueblo de Israel, y los soldados dicen que se desertaban. Y como no llegaba Samuel, él levantó, dice, un altar, preparó un holocausto, y producto de ello, Samuel se acerca y le dice, pero esto no te pertenece a ti, tú no eres sacerdote, tú eres rey, no tienes autoridad para hacer esto, parafraseando. Y ahí fue donde lo desechó el Señor completamente. Lo desechó. Mire la diferencia entre Saúl y David. Saúl por el pueblo fue elegido, permitido por Dios, pero David fue elegido ¿por quién? Por Dios mismo. Lo llamó conforme al corazón de Jehová, y también el dulce cantor de Israel. Aleluya. Que cuando David alababa, cuando David cantaba, tocaba con esa arpa, los demonios huían en el nombre de Jesús. Aleluya, a su nombre. O aunque era en el nombre de Dios en aquel tiempo. Mire, qué tremendo la diferencia entre un hombre elegido a dedocracia y un hombre elegido por Dios. Escucha esto, si una junta directiva elige a un pastor y no Dios, va a tener problemas la junta directiva siempre con ese pastor, hermano, o con esa pastora. Va a tener problemas porque si Dios no lo llamó, se va a complicar, hermano, se va a complicar.
2. Si Dios, en este caso, no lo ungió, ¿qué palabra va a dar a aquel siervo, a aquella sierva, puesto por los hombres? 3. Si haya estudiado en el seminario y no haya sido directamente llamado por Dios a través de un llamado especial, va a tener problemas. No el hombre, sino la junta directiva, el cual puso al hombre. Pero cuando Dios llama, aleluya, cuando Dios llama, se va a ver un respaldo. Aún en medio de la crisis del pueblo, aún en medio de las dificultades, en medio de los remesones, hermanos, y zarandeos permitidos por Dios. Como escuchaba la voz del profeta que decía, todas las cosas son para enseñarnos. Y el Antiguo Testamento dice en Romanos que fue, y en Corintios dice que fue escrito para nuestro ejemplo. 1 Corintios 10, ahí lo encuentran. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Y hay cosas que Dios los hace Él mismo. Cuando uno no tiene el llamado por Dios y es puesto por la junta directiva, hasta ese ministerio puede incluso debilitarse de tal manera que si no es la gracia de Dios ahí, hasta se puede destruir esa obra, porque Dios no lo puso. ¿Sí? Entendamos esto. Una cosa es el gobierno del hombre, la dedocracia dentro de las iglesias, la junta directiva, y otra cosa es el gobierno de Dios cuando un hombre es puesto por Dios, una mujer es puesto por Dios. A su nombre. Le ponen a uno, incluso la Biblia dice que no tiene que ser neófito. Un neófito quiere decir una persona que desconoce las escrituras, desconoce qué es lo que va a decir, qué es lo que va a enseñar, qué es lo que va a hablar. Ni un texto de la Biblia puede entender y ya lo colocan ya como pastor. No es así. Esa es la junta directiva, se llama igual democracia. Pero el gobierno de Dios trae buenos resultados. Y lo que es de Dios, hermano, aunque usted es siervo, si usted, Dios lo llamó, aunque se quede con una ovejita o dos, no temas, no te preocupes. Si Dios te ha llamado, tú vas a ver las almas ingresando, aleluya. Tú vas a ver, aleluya, nuevos corderitos, nuevas ovejas, aleluya. Vas a ir viendo cómo Dios va a respaldar tu ministerio que el Señor te ha dado, aleluya. A su nombre. Sí, es ahí donde Dios se va a glorificar a través de ti. Yo recuerdo que había un hermano en el cual había dado la casa a un siervo y mandaron a un líder ahí para que sea el pastor. Y entonces habían trabajado como 4 años en esa congregación, aquel líder que fue puesto como pastor. Y a los 4 años, el dueño de casa, aquel que fue y dijo que vaya un siervo a dirigir una obra ahí en su casa, él mismo fue y le dijo al mismo pastor principal que él quería ser el pastor. Él quería colocarse, esa es democracia, gobierno de hombre, porque era su casa, por lo tanto él quería estar ahí como pastor. Entonces el pastor le dijo, bueno, si tú quieres llevar la obra ahí como pastor, pues hazlo. Y el pastor le dijo al otro pastor que estaba dirigiendo, le dijo, bueno, regresa a casa, regresa, déjalo ahí, y los hermanos que van a estar con nosotros van a volver, las ovejitas. Muy bien, pastor volvió, obedeció a su pastor principal, y no pasó, hermano, ni 3 meses, hasta ahí eran como 40 hermanos. 4 años después, 40 hermanos se había ganado ya dentro de ese ministerio. Pero el pastor, dueño de casa, tomó la posta por él mismo. No sé quién lo guió, pero fue su humanidad, como todo hombre se puede equivocar. No pasó ni 3 meses que estaba conduciendo la obra y esa obra se echó abajo. Eso es cuando es la democracia, eso es cuando el hombre quiere gobernar. Una, porque Dios no lo llamó a él.
2, porque él dijo, bueno, yo voy a hacer aquí la obra, voy a levantar. Cuando nosotros nos ponemos, hermanos, aunque tengamos un conocimiento, pero no tenemos el respaldo de Dios, Dios no va a estar con nosotros. Lo mismo puede suceder en las ovejas, hermano. No me gusta esta iglesia, no me gusta, y va llevando a 5 o 6 hermanos para crear su propia iglesia. Raíz de Caín. Ahí ya tiene su iglesia, el hermano ya sacó algunos hermanos, pero como Dios no lo llamó, esa obra, tarde o temprano, pues no va a prevalecer, porque lo que es de Dios permanece. Y eso lo dijo Gamaliel, hermano. Gamaliel, por el Espíritu, lo habló y están escritos ahí en el libro de los Hechos como registros. La diferencia entre el gobierno del hombre y el gobierno de Dios. No solamente en el Antiguo Testamento encontramos la democracia, también encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1. Miremos Hechos capítulo 1, lo va a leer nuestra hermana Marlene. Gloria a Dios. Lo va a leer, a ver, desde el versículo 15 hasta el versículo, sí, Hechos 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Pongamos atención. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quienes moren en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tu Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí está. Encontramos la elección de los discípulos de un hombre para reemplazar a Judas. ¿Fue esto democracia o teocracia? Democracia. ¿Qué fue para ustedes esta elección que escogieron? Dice a uno llamado Matías. Democracia. Fue democracia. ¿Sabe por qué? Porque es bien, cierto. Ellos pidieron a Dios. Le dijeron: Señor, ¿no? En el versículo 24, tú, Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de estos 2 has escogido.
El Señor no había escogido a ninguno de los dos para echar suerte en uno de ellos, pero ellos estaban haciendo una oración el cual no estaba en la voluntad del Señor, porque Dios estaba preparando a otro hombre llamado Saulo o Pablo de Tarso, a su nombre, para colocarlo entre los 12 apóstoles. Si usted mira el registro, que cuando le cogen a Matías, usted solamente le ve a Matías solamente en el versículo 26, después no lo ve en ningún registro de la Biblia en los Hechos, hasta el capítulo 28 no lo va a encontrar, no lo encuentra tampoco en ninguna de las cartas paulinas, no lo encuentra en ningún libro, ni del hermano de Jesús, de Santiago o Judas, que es otro libro también donde escribió el otro hermano de Jesús, según la carne. Mucho menos lo encuentra en el libro de Apocalipsis a Matías. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó. ¿Quién lo llamó? El hombre. Lo pusieron los discípulos. La democracia, hermano, miren lo que se efectuó ahí en el tiempo de los apóstoles. Lo que ellos hubieran hecho, lo correcto hubieran hecho, dicho: Señor, ¿quién es el hombre que tú tienes para que pueda reemplazar a Judas? Pero ellos tomaron, hermano, de sí, de su propio designio, incluyendo Pedro como cabeza. Él lideró, hermano, esta democracia. Él dijo: vamos a elegir a 2 personas. Y ahí estaban, José, con sobrenombre Judas, dice, y estaba también, ¿quién más? Matías. Ya dijeron, bien, entre los dos el Señor lo va a elegir. El Señor nunca habló nada, hermano, nunca habló nada porque no era su voluntad. A su nombre. Sí, la democracia. Pero mire, ahora la teocracia de Dios. Dios separa a Saulo desde su llamado en Hechos capítulo 9. Usted lo encuentra ahí. Desde su llamado Dios le separa a este hombre para que sea testigo incluso delante del rey, delante de autoridades, delante, hermano, de los gentiles. Por eso se le conoció como el apóstol a los gentiles, es decir, a las personas que no vivían dentro del pueblo de Israel. Y ese mensaje, escucha esto, por el mensaje de Pablo a los gentiles, nosotros somos gentiles, llegó a nosotros ese mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no hay griego, no hay judío, no hay escita, todos somos uno. Ya sea el peruano, sea el mexicano, sea, hermano, el europeo, sea el norteamericano que tiene a Cristo, somos uno en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No tiene que ver nada aquí el diseño del hombre. No tiene que ver nada, hermano, aquí la impulsión del hombre, porque el hombre en su impulso hizo estas cosas. Pero cuando Dios le elige a Saulo, lo levantó como un ¿qué? Dígalo, apóstol. Aleluya. Claro, siervo, porque él es el último apóstol. No, él no es el último apóstol. Otra enseñanza atrasada. Claro que él fue elegido posiblemente entre los 12, aunque no lo dice la Biblia. Pero sin embargo, él dice por el Espíritu que el Señor constituyó a unos apóstoles. Constituyó en plural apóstoles. Quiere decir que más de uno. ¿Y dónde tienen que funcionar esos apóstoles? Lea 1 Corintios 12 del 28 en adelante. Léalo, 1 Corintios 12. Sí, 12:28, nada más lea. ¿Dónde tienen que funcionar esos apóstoles? Avanzar. Sí. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Ya, hasta ahí nada más. Dice, y aún nos puso Dios. En la iglesia. ¿En dónde lo puso? En la iglesia. ¿Quién en la iglesia? Nosotros. ¿Y a quién se refería Pablo? ¿A qué iglesia? ¿A la iglesia de Corinto o a la iglesia en general, desde ahí hasta aquí? Y nosotros quizás dejaremos de ser si hasta ahí no viniera Cristo y la iglesia continuaría. ¿Amén o no amén? Amén. La iglesia va a continuar. Por tanto, el Señor que puso
apóstoles. Siervo, si usted tenía una enseñanza de decir que el último apóstol es Pablo, es una enseñanza no bíblica, porque Dios puso en la iglesia, ¿qué puso? Apóstoles. Y no dice apóstol, dice apóstoles, porque si él hubiera dicho, Dios me puso como apóstol en la iglesia, entonces ahí nosotros entenderíamos y diríamos verdaderamente, el apóstol Pablo fue el último apóstol, y hasta más podríamos asegurar que él fue el número 12 entre los discípulos que el Señor llamó, porque ya no estaba Judas. Pero no es así, hermano. Hay más versículos que nos señalan que el Señor ha puesto apóstoles. Por ejemplo, también encontramos en las Escrituras, en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Una vez más, apóstoles. ¿Está en plural o está en singular? ¿En qué está? En plural. ¿Ven? ¿Se da cuenta? También lo vemos en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Es revelado, revelado. ¿En qué tiempo está que es revelado? ¿En qué tiempo está? Tiempo presente. Cada vez que usted lee ese versículo, si lo lee mañana, el Señor ha revelado, dice, ¿a quién Él ha revelado y le ha dado a conocer? A la iglesia. A sus apóstoles. Ahí dice apóstoles, significa que la iglesia debe tener a... Wow, eso está claro, hermano. A sus santos apóstoles, dice. Sí, ahí está, y profetas incluso. También vemos muchos más versículos, pero no voy a hablar mucho del apóstol hoy día. Estamos hablando dentro de ello de la democracia y la teocracia. Estamos viendo cuando uno dentro de la iglesia es puesto por los hombres o es puesto por Dios. Escuchen esto. A mí me puso Dios como siervo, y no hoy. Pablo defendió su ministerio, dice la Escritura. El sello de mi apostolado, dijo Pablo, sois vosotros. Lo mismo en paralelo se podría decir en cuanto a su siervo. El Señor me llamó como siervo a mí, y no me llamó hoy, ojo. El Señor me llamó para ser su siervo en el año 2003. Ya no lo voy a decir más, pero desde ahí el Señor me ungió con su espíritu. Desde ahí recibí la gracia del Señor. Desde ahí, para ser su siervo, a mí no me colocó ningún hombre. Lo que sí, Dios a través de mis pastores confirmaron ese llamado mientras mi pastor estaba en vida. Ellos confirmaron el llamado. Estaba el equipo ministerial, los profetas. Ellos confirmaron de parte de Dios que era mi llamado como siervo. No me considero pastor, creo que me queda grande el título de pastor. Me considero simplemente un siervo. Simplemente soy un siervo, nada más. Así díganme, siervo Edgar o siervo Burgos, a su nombre. Me gusta más ese término, hermano. ¿Sí? Ahora, si Dios nos llama y pone, como te colocó también a ti, varón, varona, siervo, sierva, te colocó en una obra, pues Él te puso ese llamado, Él te dio esa unción, te dio esa gracia, sigue adelante. No importa si te marginan, no importa si te critican, no importa si dicen, no, Él no fue puesto por Dios. No, te siga para adelante, siervo. No, pero no veo almas, veo solamente 6 personitas, 7, a las justas 8 conmigo, mi familia y unos cuantos más. Acuérdate de Noé. Acuérdate de Noé. Mira, Noé predicó durante 100 años. Fue el evangelista y el profeta que duró más tiempo su ministerio.
100 años. Pero sin embargo solamente ganó a su familia, a su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ahí está. Bueno, no dice el nombre de la esposa, vamos a ponerlo doña Noa. Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solamente se salvaron 8. Solamente 8. Así que usted no sienta tristeza, de repente no vienen muchas almas, son 5 o 6. Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque Noé predicó 100 años y ni uno se arrepintió entre la gente. Pero usted ya tiene por lo menos gente de otros lugares, vecinos, amistades, así que gócese. Aleluya, gloria a Dios. Y no llega ni a 50 años todavía de ministerio, así que tranquilo, aleluya. Siga para adelante, que Dios traerá, hermano, esas almas. Solamente usted siga ayunando, siga orando, siga clamando ahí, siga haciendo la voluntad de Dios y va a ver el resultado. A su nombre. Aleluya, lo estoy motivando a aquellos siervos también, que a veces, hermanos, son, por los mismos hermanos, por los mismos consiervos, son golpeados. Por los mismos hermanos son juzgados, son criticados. A ti no te llamó Dios. Y uno tira un misil, tira una bomba a otro hermano y el otro hermano lo responde. No hagamos eso, somos siervos del Señor. A su nombre. La democracia versus la teocracia. ¿Quién es el que tiene, en este caso, la mayor autoridad? La teocracia, donde gobierna Dios. A su nombre. Aquí, hermano, incluso para dirigir los cultos. En Romanos 8:14 entendemos que es la teocracia de Dios. Ahí dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En la teocracia del Señor o en el gobierno de Dios, el Espíritu es el que dirige. El Espíritu es el que señala, hermano, quién va a cantar incluso las alabanzas a su nombre. Quién va a dar incluso sus especiales, quién va a traer la lectura bíblica. Esa es la teocracia del Señor. Si usted mira, hermano, a Efesios capítulo 5 y en el versículo 18, usted va a encontrar que dice: cantando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales. Pero primero dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto se aplica dentro incluso de las familias que quieren presentar un devocional en la mañana de temprano al Señor, pero también se aplica dentro de la iglesia misma. Dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Usted no va a ver que diga: canta 2 coritos, canta un himno y un cántico espiritual. Y por lo general nosotros hemos tenido un diseño democrático, un diseño de hombre, de tal manera que hemos armado hojas y ponemos ya: hoy día va a orar Filomeno, Panchita va a traer la lectura bíblica, Jerónimo va a traer su especial, Diburcia va a traer 2 himnos, y el que va a recoger la ofrenda, nuestro hermano Anacleto. Y cada quien se le coloca, hermano, en una lista. Pero esa lista, esa es la lista de hombre. Es un gobierno de hombre, por tanto es democracia. Aleluya. Mire, a veces el Espíritu Santo a nosotros estamos cantando y en ese momento nos hace ministrar sanidad, nos hace ministrar liberación, nos hace ministrar orar por las necesidades de los hermanos. O a veces solamente una lectura bíblica, después por supuesto de la oración, y directo pasamos a las alabanzas. Otras veces no se lee la lectura bíblica, pero sí se da bastante palabra. A su nombre. Gloria a Dios. Es que eso es el orden que
teocrático de Dios. A su nombre. ¿Cuántos aplauden la teocracia de Dios? Aleluya. ¿Cuántos aplauden la guianza del Espíritu Santo? Es decir, hermano, aleluya. Cristo Jesús se movía bajo la guianza o teocracia del Padre. Él se movía, hermano, cuando dice que fue y entró en el templo y había una mujer que estaba encorvada, ¿se acuerdan? Que tenía, hermano, ahí una jiba o una joroba, y Jesús fue. ¿En qué día fue? ¿Se acuerdan? ¿Qué día era? Era el séptimo día, ¿no? Y cuando Él entra, ese día, hermano, los judíos tenían una democracia de hombre, el cual en ese día decían: no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no hay que hacer lo otro. Es decir, nadie incluso se le va a dar a sus animales agua, no le den comida, no carguen leña, no hagan nada ese día. Miren, era muy riguroso lo que ellos ya habían colocado. Un poco más, hermano, no lo dejaban ni moverse a las personas, a los judíos. Pero ellos mismos rompían sus propias costumbres, sus propias leyes de ellos. Ese día incluso daban emperoles de agua a sus animales. Ese día, hermano, le daban más pasto que los otros días todavía, terrible, a sus animales, sus bueyes, a sus asnos. Y Jesús entra, hermano, y lo sana esta mujer. Esta mujer se queda libre, glorifica a Dios. Era un día sábado, un día no laborable para los judíos, según su democracia y la democracia de ellos. Pero Jesús, hermano, lo liberó. Y cuando los judíos vieron que lo había liberado y le dijeron, le reclamaron: ¿por qué liberaste? ¿Por qué le sanaste? Tienes 6 días para sanar, el séptimo es descanso. Y Jesús, hermano, le quita el telón, le dice: hipócritas, ¿qué hombre de vosotros, cuando ve que su buey incluso se está cayendo ahí al pozo de agua, no va y lo saca? ¿Cuánto más esta mujer, hija de Abraham, que Satanás lo había tenido 18 años atada? ¿Acaso no era digno desatarlo? Aleluya. Porque Él vino a romper las cadenas de maldad. Él vino a romper las cadenas de iniquidad. Aleluya. A su nombre. Wow. Esa es la teocracia del Espíritu, hermano. El hombre siempre se va a oponer, hermano, a la cosa del Espíritu. El hombre siempre, hermano, va a rascar contra las cosas del Espíritu. Pero tengamos cuidado, hermano. No voy a hacer cosas que usted quiera luchar con Dios. ¿Qué pasó Jonás, que quería luchar con Dios, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Un pez le preparó el Señor, ¡plum! Y ahí 3 días no comió nada y estaba ahí lleno de algas marinas. Estaba todo peludo ahí dentro del vientre del pez. Estaba temblando, hermano, no sabía, ya era su fin ya para él. Era muy oscuro. Digo, no, acá hay muchas babas aquí de este animal. Este animal come de todo, pescado, anchoveta, de todo. Hermano, no sé qué sentía él dentro de ese pez, más o menos me imagino. Pero la Biblia dice que el Señor no quiere frío o caliente, tibio no. Este hombre estaba tibio. El pez dijo, no hay tibieza aquí, ¡pum!, lo vomitó. Hello. Por permisión y para glorificar a Dios, hermano, fue liberado este hombre porque clamó a Dios. Él no quiso obedecer a Dios y le fue mal. Por eso un profeta que no obedece a Dios, hermano, un profeta, un ministro, un siervo de Dios que no obedece a Dios, Dios mismo la agarra de las motas, hermano, lo corrige. Wow, yo no sé si usted se goza por esto, hermano, aleluya. Pero es necesario la corrección para los siervos, es necesario la corrección para los líderes, es necesario la corrección para los salmistas, hermano, a su nombre. A mí sí me gusta que me corrijan, hermano. A mí me gustaba que me corrijan. Me jalaban hasta las orejas. Amén, decía, gracias, Señor. Aunque el viejo hombre por dentro, ¿no? El viejo hombre es así, hermano. Pero cuando vas obteniendo el carácter de Cristo, cuando cada día te dejas amoldar por Cristo, no lo vas a ver, hermano, como
una corrección de vergüenza, sino lo vas a ver como una corrección para llevarte a un nuevo nivel de humildad, de sencillez. Aleluya. Un nuevo nivel de rectitud delante del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendita corrección que me dio mis pastores, hermano. Aleluya. A su nombre. Sí, entonces, siervo con amor estoy hablando, siervo del Señor. Dejemos de hacer los papelitos para dirigir los cultos, incluso para predicar, hermano, para enseñar. En una oportunidad estábamos orando cuando el Señor habló a través de los profetas y le dijo al pastor principal y a los pastores que estaban ahí en esa reunión: ¿cuándo me van a dar parte a mí? Porque solamente ellos querían hablar y hablaban en su carne, hablaban sin entendimiento, hablaban sin que haya cambio, sin que haya, hermano, en este caso, entre el pueblo, sanidad, liberación, restauración. No había nada, hermano, seco, la palabra salía. Y el Señor tuvo que hablar y corregir: ¿cuándo me van a dar parte a mí? Aleluya. Por eso siempre orando para que el Señor nos guíe, orando para que el Señor nos revele su voluntad, orando incluso para ir a liberar a alguien, para ir a sanar en el nombre de Jesús a alguien, o para ir a despedirle a la gloria a alguien, hermano, con oración a su nombre. Aleluya. Dios va a estar ahí si usted se deja guiar por el Espíritu. Léelo, Romanos 8:14, ahí está. Esa es la teocracia del Espíritu. Ese es el gobierno de Dios, hermano. Desde el pastor, desde los ancianos, los diáconos, desde los líderes, desde los hombres y mujeres que están, hermano, llevando la obra del Señor, los principales. Mire lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está, ahí está. Todos los que son guiados. Si te guía Dios, hermano, ese día, si te guía Dios a dar un himno, pues dale un himno. No, pero acá son 3. No, olvídate de los 3. De repente el Señor ese día te lleva 5 himnos a su nombre. Gloria a Dios. Cuando cantamos nosotros los himnos, yo no estoy en contra de lo que usted aprendió, le estoy enseñando lo que está en la palabra, la teocracia, la guianza, el Espíritu, y hay que ser sensible para ello. No lo estoy cambiando su estructura. Su estructura humana, hueca y vacía, que no produce nada. Yo le estoy diciendo que lo que el Espíritu va a producir en usted es un culto, aleluya. Lo que el Espíritu Santo va a hacer en muchas personas, hermano, un cambio, una transformación. Y no con grito, y no, hermano, con ira. Simplemente lo va a hacer con su amor. Lo va a hacer con su carisma, lo va a hacer con su gracia, lo va a hacer con su verdad, aleluya, porque su palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, aleluya, gloria a Dios, a su nombre. Eso es lo que te quiero enfocar, siervo. Sin importar en qué denominación te encuentres, yo te amo en Cristo. Yo quiero que tu iglesia siga creciendo, sigan las almas multiplicándose, que las ovejas ya no paran de 3 en 3, sino que vean de 10 en 10 si es posible, familias que vayan a las congregaciones, pero dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Eso lo dice la Escritura. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Ben Elohim, son hijos de Dios. En el hebreo es Ben Elohim. Elohim es Dios, Ben hijos. Ben Elohim, los Ben Elohim, hermano. Así Dios quiere que nos guiemos en cada culto a su nombre. A veces yo estoy cantando, hermano, un himno y el Señor me hace producir que ese himno lo cante hasta 3 veces. Yo tengo que cantarlo una vez. Por lo general se canta una sola vez. Amén o no amén. Es por lo general. Y luego pasa otro himno y luego 3 himnos. Ya la hermana ya el líder tiene que decirlo. Y a veces a nosotros nos ponen, los predicadores también nos ponen, hermano, en aprietos, porque nos dicen 20 minutos para predicar. Esa es democracia, esa es dedocracia.
20 minutos, a menos que usted esté ensayando, es otra cosa, que esté aprendiendo bajo un instituto, una academia espiritual, un seminario. Eso es diferente, una escuela bíblica es diferente, un discipulado. Pero otra cosa es cuando ya el Espíritu de Dios te lleva. Lo mínimo que debe durar una prédica es hasta 40 minutos. 10 minutos tiene ya para ser llamado, porque si predicas, hermano, 1 hora y media, se van a quedar dormidos algunos y otros se van a ir por el frío, si es de noche la campaña. A su nombre. Gloria a Dios. No podemos darlo, hermano, tampoco es decir, bueno, yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios y termina su culto de hermano en sus campañas a las 12 de la noche y a las 12:30 recién están dándole una comida. A esa hora ya no se come. Eso es democracia. Sí, lo justo, hermano. A su nombre. Wow, yo no sé, hermano, pero recíbelo con amor, siervo. Entremos en el modelo del Espíritu, entremos en el gobierno teocrático, entremos en el gobierno divino, en el gobierno de Dios. A su nombre. Jesús, hermano, Jesús dice la Biblia que Él estaba predicando en el libro de Marcos, en el capítulo 1. Usted va a encontrar que Jesús está predicando y mientras Él está predicando, dice que había un hombre en el cual se manifestó un demonio. Para nosotros, hermano, sería desorden decir, vete, hermano, vayan líder, vayan para allá, llévenlo para allá, allá donde se ministra liberación, llévenlo a un costado. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Eso está en Marcos capítulo 1. Y miremos el versículo 21 en adelante. Ahí está lo que les estoy enseñando. Pero ese día Jesús, hermano, Jesús dejó todo. Él no siguió predicando, Él no siguió enseñando. Él sabía que había una necesidad. ¿Cuál es más importante? ¿Dar la palabra o ir tras aquel que necesita algo de la palabra? Claro, es importante dar la palabra, pero en este caso Jesús rompió nuestra estructura. No, aquí se termina. Una vez que se termina, luego yo voy a ser llamado y todos pasen. Esa es doctrina de hombre. Sigamos el diseño del Espíritu. A su nombre. Mire lo que pasa, léalo desde el versículo 21. Léalo, yo le digo dónde se va a detener. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en las sinagogas enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina está en que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy bien. ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Jesús está predicando, está en una sinagoga, Jesús. En el versículo 22 dice, les enseñaba, significa que Él estaba dándole enseñanza, era el culto en ese momento. Él ya estaba ya con el pueblo estaba atento. Pero de entre la multitud se levanta uno, hermano, se endemonió ahí. El demonio se manifestó. Entonces cuando Jesús ve, hermano, ese endemoniado, lo que nosotros como siervos hubiéramos hecho, diácono, llévelo por favor, llévelo, está interrumpiendo la palabra, llévelo para allá, varón, llévelo, ministre de liberación ahí, saquen al demonio ahí en el nombre de Jesús. Pero Jesús no hizo eso, dejó todo y atendió a ese hombre necesitado. Aleluya. Tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a las Escrituras, hermano. Tenemos que volver al orden teocrático de Cristo. Aleluya. A su nombre.
¿Está comprendiendo, iglesia? Amén. Gloria a Dios. ¿Está comprendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? La diferencia entre el orden democrático, mire, cuando es el orden democrático, los cultos son tan tradicionales que siempre se cantan las mismas canciones. Cuando la Biblia dice que debemos cantar cántico nuevo. Pero una canción lo repiten, hermano, como 5 veces. Lo repiten el lunes, lo repiten el miércoles, lo repiten el viernes, lo repiten el sábado, el domingo. Todos los días lo repiten, la misma canción. No, es que esa está bonita, esa me gusta. Eso no está mal. Pero hay alabanzas también, dice, himnos. ¿Hay qué más? Cánticos espirituales. Los cánticos espirituales son las que nosotros hemos escuchado o escuchamos recién. Por ejemplo, las que no se ven en las escrituras, en el sentido de que no lo hemos sacado directamente de un contexto bíblico, sino que lo hemos sacado dirigido, sí, por el Espíritu Santo, pero quizás toda la letra no está en un salmo. Por ejemplo, los salmos a veces se cantan, ¿no?, de corrido, como está el salmo. Por ejemplo, el Salmos 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se canta de corrido ese versículo. Cántico espiritual puede sacarse nada más, cuán glorioso es tu nombre, y otras palabras más. Son cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahí incluyen los signos. Ahí incluyen, hermano, las alabanzas de, por ejemplo, en este ritmo Mulgras, yo me alegré con lo que me decían, y sale un pupurrí de alabanzas y mucho más. Son cánticos espirituales. Las alabanzas de júbilo, las alabanzas del folk rock, ¿no?, de Adonai, que se conoce mayormente en ese ritmo de allá de Huancayo, porque de ahí emergió estas alabanzas, hermano, traídos por Máximo Paitán, el mismo ministerio Adonai, y de ahí surgieron otros ministerios más hasta hoy. Y hoy tenemos el ministerio adorador del reino, por ejemplo, a su nombre. ¿Ven? De ahí surge, hermano, de ahí surge. Hay una gracia especial para entonar los cánticos espirituales. ¿Está entendiendo, iglesia? Amén. Sí, miren, un versículo más y con esto vamos terminando. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 13. Incluso para ir a la obra, hermanos, ellos tenían que elegir quién va a ir a la obra. Hoy en día se elige, hermano, el hermano da buen diezmo, hay que llevarlo al hermano, ahí va a ser de apoyo. Vamos llevando, el hermano da buena ofrenda, nos va a apoyar, hay una gaseosita, llévalo, cárgalo al hermano a la obra. Terrible, hermano, pero mire que el modelo ahí bíblico, mire el modelo bíblico. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está. Ahí está. Y el versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Ese es el orden dígalo. Ahí está, el orden teocrático. Sí. Para concluir, entonces, entendamos, amados hermanos y siervos del Señor, en cada congregación, que debemos ser guiados o permitir que el Espíritu Santo nos guíe, hermano. Para eso hay que pedirle al Señor que seamos de un corazón, 1, humilde; 2, receptivo; 3, sencillo; 4, obediente; 5, que esté santificado al Señor, para ser útil en el reino de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Grey, y a todos los siervos, que el Señor les bendiga. Seguiremos luego con esta enseñanza, los 5 ministerios, en la parte número 5. Ya, Dios los bendiga. Bendiciones.